Entonces, bueno, como lo mencionabas, muchas gracias por esta invitación a Impacto TIC y como ahora un poco siguiendo con el discurso de la profe TIC, lo que vengo un poco a mostrarles es cómo está el comercio electrónico desde la perspectiva de una oportunidad. Realmente el comercio electrónico durante este año ha adquirido un protagonismo que ya no puede ser postergado, una prioridad en las iniciativas de negocio de cualquier emprendimiento, de cualquier pequeña o mediana empresa o de cualquier gran empresa. El canal digital adquiere durante el año 2020 una relevancia indiscutible y un poco el gran reto que tiene ahora la industria del comercio electrónico, además de todos estos que hemos venido conversando en la introducción, es hacer sostenible esa reacción que se tuvo por el cierre del canal físico. Realmente trascender el tema reactivo y volver el comercio electrónico una realidad será, digamos, el gran desafío de la industria en los meses pues venideros. Es un poco en lo que estamos trabajando desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a apropiar habilidades digitales en quienes quieren lograr esta transformación digital fundándose en comercio electrónico para que realmente hagan del canal algo no solamente que les supla estas circunstancias relacionadas con el cierre del canal físico, sino que realmente les articule muchísimas más acciones y les dé muchas más oportunidades de progreso al negocio. Sigamos entonces para ver cómo está el comportamiento del comercio electrónico en Colombia. Esto me parece que es relevante, siempre busco introducir nuestras charlas un poco entendiendo cómo está el ambiente de comercio electrónico para desarrollarse en el país. El comercio electrónico es un ecosistema, el comercio electrónico es un canal, no es precisamente pues una actividad específica, sino es un canal que es transversal a toda la economía, pero que además funciona gracias a la articulación de muchísimas industrias entre sí. Vender online implica entender cómo está la conectividad de esa población a la que le quiero vender online, entender cómo está la inclusión financiera de esa población, para acceder a temas de pagos digitales, cómo ha madurado el sistema logístico en torno al nicho de mercado que quiero atacar, entender las estrategias de marketing digital y a través de quiénes se proveen, cómo es la infraestructura tecnológica que debo considerar para poder hacer una solución de venta online o cuáles son los modelos de negocio que antes de llegar a esa tienda online, que es digamos el modelo último y más escalable y personalizable, cuáles son esas alternativas de modelo de negocio que puedo escoger. Entonces, este indicador que tiene, digamos, discusiones sin duda, porque nos sitúa en un lugar, digamos, privilegiado, referente pues a cómo está América Latina, e incluso un poquito por encima del promedio mundial, y es discutible porque desde muchas perspectivas todavía hay varios temas por resolver en relación con ese favorable ambiente que debe tener el e-commerce en la economía para poderse desarrollar, pero es un indicador que se mide en función de todos estos criterios que les estoy comentando. Entonces a mí me parece relevante traerlo justamente por eso. Primero porque se hace de manera periódica, entonces se está examinando de manera periódica cómo cada uno de esos eslabones de la cadena de valor están andando en el país. Y segundo, porque pues es integral, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice que tenemos una preparación que pasa apenas raspando un poco en la economía para recibir dinámicas de comercio electrónico, lo cual creo es una noticia positiva. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta, y eso pues lo hemos hablado siempre con gobierno nacional y un poco con la industria, que este impulso que da la digitalización, la pandemia, pues no nos resuelve las brechas que hay que resolver en Colombia para poder tener un ambiente suficientemente propicio de cara al desarrollo del comercio electrónico. Antes del 2019, del 2020, antes de que empezara todo este crecimiento, en el 2019 teníamos un comercio electrónico sentado en la punta de la pirámide, solamente hecho por el 8% de la población colombiana. El colombiano que hace comercio electrónico gana en promedio 3 veces el salario promedio en Colombia, es decir, el comercio electrónico está, digamos que sí centrado en personas con un alto nivel adquisitivo y en categorías de bienes suntuarios, es decir, turismo, tecnología, moda, no en categorías de bienes cotidianos. Esto cambia un poco con la pandemia, veremos pues ya cuando tengamos las cifras del DANE para el año 2020, pero lo cierto es que el comercio electrónico empieza a irrigarse a toda la pirámide en actividades de intercambio económico mucho más cotidianas de los colombianos. La categoría de comestibles tiene un crecimiento del 300%. Eso hace que la digitalización empiece a ser parte de la vida y de los hábitos de consumo de todos los días de los colombianos, lo cual es realmente lo que se busca, lo positivo, porque lo que genera el comercio electrónico, más allá que de unas facilidades, ¿cierto? Y de una adecuada experiencia de usuario, lo que genera el comercio electrónico son beneficios, externalidades positivas de cara a la economía. ¿Por qué? Porque hace más trazables los intercambios económicos, porque le permite
a las personas incluirse dentro de un ecosistema que le genera una ruta transaccional, lo cual lo puede llevar a una inclusión financiera, porque genera conectividad y el despliegue de la conectividad no solo es relevante para las dinámicas de consumo, sino para apropiar dinámicas de educación, ¿cierto? Apropiar, digamos, acceso de las personas a los servicios que tiene la economía a su disposición. Entonces, es muy relevante ver el comercio electrónico, sobre todo como un impulsor de desarrollo económico, y sobre pues esa línea habrá que trabajar en el cierre de todas estas brechas. Sin duda la pandemia pues ha permitido aprovechar y inscribirnos pues en esa senda, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer de cara, como les digo, trascender ese tema reactivo y mantenernos ahí, generar, digamos, un ecosistema favorable. Siguiente, por favor. Estos son como está, digamos, hoy el comercio electrónico en estricto sentido. El comercio electrónico es la venta en línea, es decir, es aquel comercio que se pacta y se paga en línea. Obviamente en Colombia, por el rezago que tenemos en inclusión financiera, todavía el 50% del comercio electrónico se paga contra entrega o en puntos de recaudo que son pagos en efectivo, pero todavía tenemos una gran proporción del comercio electrónico, tanto para el año 2019 como para el año 2020, que está como incipiente en esta etapa de recaudo que no es en esencia comercio electrónico. El recaudo es pagar en línea contratos que yo puedo suscribir fuera de línea como servicios públicos, impuestos y demás. Entonces es relevante ver cómo sí tenemos una apertura ya hacia la digitalización en términos de esos pagos de todos los días, pero todavía tenemos un gran trabajo por hacer en temas de asentar pues el intercambio económico de las personas. Sigamos. Este es el crecimiento que se reseñaba por la profe Tica ahorita en la introducción. Tuvimos un crecimiento del 30.6% para el año 2020. Esto pues ha sido muy relevante. Sin duda, lo positivo que a mí me parece importante como destacar de esta gráfica es que si se fijan en agosto y septiembre, que es cuando se da la apertura nuevamente de los canales físicos, el comercio electrónico tiene una obvia contracción asociada, digamos, pues obviamente a que ya están los dos canales a disposición del consumidor, pero esto vuelve a recuperarse para los meses en los que más compran los colombianos. Esto que nos indica que los colombianos están articulando dentro de sus decisiones de compra el comercio electrónico, que para cuando van a hacer las decisiones de compra más relevantes, que son las asociadas a la temporada de fin de año, pues deciden articular o nutrir su decisión de compra con el canal digital. Y pues eso es muy positivo porque nos inscribe en esa ruta de asentar el comercio electrónico como no una salida a la situación de crisis, sino como algo que ya empieza a formar parte de los hábitos de consumo de las personas. Otra cosa muy relevante de este crecimiento es que este crecimiento se tuvo con la contracción de la categoría reina en comercio electrónico, que como les decía, hasta el año 2019 fue el turismo. El turismo tuvo una contracción del 93%. Entonces, tener un crecimiento de esta naturaleza con una contracción tan fuerte en una categoría que era la tradicional jalonadora del comercio electrónico es algo muy positivo para la economía nacional. Siguiente. Frente al año 2019, pues el crecimiento es de 10 puntos, es obviamente muy relevante. Nosotros esperamos que este crecimiento, digamos, sobre este 30%, ahorita lo veremos en tendencias, tengamos un 16% adicional. Si quieres, pasemos a la siguiente. Es una ruta, digamos, de crecimiento muy aprovechable, ¿cierto? Que nos genera, digamos, mucho potencial. Y cuando vamos a ver que esto es también muy importante y es un poco lo que fundamenta lo que les he venido diciendo, que es que el comercio electrónico empieza a irrigar las transacciones de todos los días de los colombianos, tenemos un crecimiento en el número de transacciones del 86.2%. Entonces, esto sin duda pues es muy positivo porque lo que nos genera es esa irradiación de las dinámicas digitales a los intercambios económicos, absolutamente todas las categorías. En la pandemia, además de haber activado obviamente tecnología por digamos, ser la categoría que suple las necesidades de trabajo y estudio en casa, vemos categorías como servicios de educación, como deportes, que tienen una activación muy importante en el canal digital y que no la tenían tradicionalmente. Si quieres, pasemos a la siguiente. El ticket promedio refuerza aún más esta hipótesis que les vengo comentando, y es que los colombianos antes de la pandemia hacían compras digitales para bienes muy costosos. El ticket promedio para enero del 2019 estaba cerca de 205.000 pesos, un ticket promedio bastante alto, es decir, lo que se compraba con comercio electrónico eran
realmente bienes suntuarios. Ahora tenemos para ya diciembre del 2020 un ticket promedio por debajo de los 150.000 pesos. Tenemos 134.000 pesos de ticket promedio. Entonces realmente sí tuvimos un bajón que nos demuestra justamente que se están asentando ese tipo de dinámicas en categorías pues que el colombiano necesita todos los días. Y eso es muy positivo porque realmente genera un hábito transaccional en el ambiente digital con los beneficios, digamos, que eso comporta y pues que ya los reseñamos. Siguiente. Otro indicador de esto que obviamente tuvo una serie de problemáticas asociadas y que se refirieron ahorita en la introducción, pero que un poco se deben también a las dificultades a la imposibilidad de realmente prever esta gran migración de consumidores al canal digital. Es todo lo asociado con el comportamiento de los días sin IVA y de los eventos de activación de ventas. Entonces, ustedes pueden ver que el crecimiento, por ejemplo, para el primer Cyberlunes, que fue a mediados del año pasado, en el año 2020 pues, fue un crecimiento muy relevante, ¿cierto? Entonces es un poco mostrarles que sí hay un desplazamiento del consumidor y que esto genera o equipara obligaciones en la otra punta del ecosistema, que es el comercio, y es poder recibir ese consumidor para que tenga una satisfactoria experiencia de usuario. Durante los días sin IVA, el comercio electrónico recibió 17 veces el tráfico que usualmente en alguno de estos días, que son los días de mayor transaccionalidad en comercio electrónico, recibía. Entonces, realmente tener unas plataformas previstas para un crecimiento de esta naturaleza era muy complejo. Ahora el comercio entiende que se demandan estas necesidades y por supuesto ya para los últimos eventos del año, sobre todo para los que se agrupan dentro de la política de madrugada de la Navidad del Gobierno Nacional, que incluyó el Black Friday y el Día Sin IVA, tenemos ya un comercio electrónico con una experiencia de usuario mucho más satisfactoria. Digamos, el 90% de las plataformas estuvo totalmente al aire y sin este tipo de tropiezos. Entonces, es un proceso de ver cómo nos estamos adaptando desde todas las puntas del ecosistema a estas nuevas dinámicas digitales de las demandas que esto tiene desde la perspectiva, obviamente, tecnológica, pero sobre todo desde la perspectiva de atención al consumidor. Siguiente. Bueno, para el primer trimestre del año 2021 tenemos un crecimiento del comercio electrónico del 44.3%. Respecto del primer trimestre, obviamente, del año 2020, que es un primer trimestre en el que todavía no está, digamos, sabemos que la pandemia o digamos, las medidas de seguridad inician más o menos alrededor del 16 de marzo, ¿cierto? Entonces tenemos un primer trimestre que tiene una transaccionalidad, pues primero asociada digamos, a la baja que hay siempre en enero y febrero en términos de consumo, pero además no incidida todavía por todo este tema de la pandemia. Entonces, solamente es un crecimiento en proporción muchísimo mayor a la que tuvimos en el primer trimestre, pero ya nos va indicando pues cómo funciona esta dinámica de consumo, sobre todo en marzo, que es cuando inicia, digamos, la pandemia. Tenemos pues respecto del marzo de este año un crecimiento importante. Siguiente. Las ventas en línea crecieron, digamos, 44.3% durante este primer trimestre, como lo vimos del 2021, respecto al mismo trimestre del 2020, y se redujeron 5.7% respecto al último trimestre del 2020. Este crecimiento estuvo acompañado de un aumento en el número de transacciones de casi el 78.7% durante el primer trimestre del 2021 respecto del primer trimestre del 2020. Entonces, un poco como para mirar este análisis, que es el que hacemos en el año 2020, vemos que seguimos en una senda de crecimiento importante desde la perspectiva pues, de la industria, y que esto nos mantiene en esa ruta de trabajo que queremos mantenernos, que es hacer del comercio electrónico algo que se asiente en la prioridad tanto de los consumidores como de los establecimientos de comercio. Un poco ese es el gran objetivo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Si quieres pasemos al siguiente slide. Y ahora que reseñaban cómo lograr esta reactivación empresarial, me gustaría contarles. En la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico hemos estructurado un programa de capacitación para la pequeña y mediana empresa de la mano de Google, que me parece muy relevante conozcan, porque sin duda es un articulador de reactivación empresarial, de apropiación de habilidades digitales en comercio electrónico en toda la extensión de la cadena de valor, que eso es lo más importante. Hacer comercio electrónico implica entender qué es una cadena de valor, qué es un ecosistema, y que tiene que articularse absolutamente todo lo que
que este ecosistema comporta para que realmente la venta sea exitosa, para que realmente se apropie el canal y se le saque todo el provecho que se le puede sacar. Entonces, en esta ruta de trabajo que ya tiene inscrita casi 7.000 comercios, que está a lo largo y ancho de todo el país, porque tenemos comercios en todos los departamentos del país, pues hemos empezado a transmitir, hemos podido transmitir estos conocimientos de la mano, además de los expertos en comercio electrónico, de quienes ya tienen una trayectoria, que forman parte de nuestro gremio. Y que se entregan además por parte de ellos unos beneficios para apalancar y, digamos, hacerle, digamos, sí, como tracción a esa ruta de trabajo en comercio electrónico de la pequeña y mediana empresa. Esto un poco refuerza la reducción del ticket promedio, que, como les digo, es siempre un indicador muy relevante de cómo se están apropiando las dinámicas digitales en el país. Tuvo una disminución del 19.2% respecto del primer trimestre del año 2020. Si quieres, siguiente. Y finalmente, un poco para ver cuáles son las perspectivas del sector en Colombia. Siguiente. Lo que les decía, para el año 2021 el comercio electrónico mantendrá una tendencia cercana a la observada antes del inicio de la pandemia, alcanzando más o menos un crecimiento del 16%, pero ya sobre este trampolín del 30% pues, que tuvimos para el año 2020. Sin duda, el comercio electrónico es un impulsador de la economía en Colombia, genera externalidades positivas a todos los sectores económicos. Nuevamente, es un canal transversal a todo esto. Es una de las discusiones más relevantes que se tienen cuando se piensa en grabar el comercio electrónico, porque es una industria a la que está yéndole bien. Pues no es una industria, es un canal. Entonces, grabar el comercio electrónico afecta a toda la economía, porque obviamente es la ruta de trabajo que está encontrando el negocio para poderse reactivar. Entonces, esta es una de las discusiones que son importantes a entender. Es una industria en formación, es una industria en fase de expansión. Entonces, es importante ver cómo se da ese abordaje desde la perspectiva fiscal, para que un poco se entienda que en el largo plazo lo que va a generar es mucho desarrollo económico, ¿no? Por todas estas externalidades. Se incrementará la formación de talentos TIC, obviamente, que estarán en los desafíos de la cuarta revolución industrial. Es algo que hemos venido discutiendo con el Ministerio de Trabajo, con el SENA, y es como la generación y entendimiento de nuevos perfiles es fundamental para las dinámicas de apropiación de comercio electrónico, que comporta tener como esta visual de todas las disciplinas que interactúan en la cadena de valor para ser viable y sobre todo sostenible una transacción. Siguiente. Los centros comerciales continuarán impulsando la estrategia de omnicanalidad para incrementar las ventas de su comercio. Esto es un mito que siempre se tiene, que el canal digital va a anular el canal físico. Eso no va a ocurrir. El consumidor actual es un consumidor omnicanal que se nutre de ambos canales para tomar una decisión de consumo. Luego es fundamental ver más bien cómo complementan una experiencia con la otra y hacen mucho más, digamos, asentada esa experiencia de fidelización del consumidor a través de esos recursos que se tienen por parte del comercio. Se facilitará cada vez más, qué pena, se facilitará cada vez más el comercio electrónico transfronterizo. Esto es una cosa que hemos venido trabajando con Gobierno Nacional para el cierre de brechas normativas. El comercio electrónico es sin duda una plataforma global, es una ruta de comercio para que el consumidor tenga muchas más alternativas. Lo mencionaban ahora, Amazon, los grandes marketplaces, ya es una alternativa para el consumidor colombiano, pero también es una alternativa para la empresa colombiana. El comercio electrónico promueve la posibilidad de crear mercados de nicho sin necesidad de hacer inversiones en capacidad instalada en otros países y aprovechar esas demandas de consumidores en otras latitudes sobre los productos que pueden haber en Colombia. Entonces, sin duda, empezar a desarrollar el comercio electrónico transfronterizo es una de las cosas centrales que queda en el COMPES de comercio electrónico expedido el año pasado por el Departamento Nacional de Planeación, pues será una ruta de desarrollo económico para el país. Sí, pasemos a la siguiente. Surgirán nuevas experiencias digitales de compra. Eso va a ser inevitable a través de la realidad aumentada y los eventos de compra en vivo. La omnicanalidad será un factor diferenciador y se priorizará la inversión en experiencias de compra móvil. Esto es muy importante. El comercio electrónico, por la ubicuidad del celular, es mucho más dinámico a través de la experiencia mobile first. Entonces, creo que debemos pensar en eso siempre cuando pensemos en activar nuestro negocio, cómo hacemos una experiencia de usuario móvil sin el menor traumatismo, con la menor fricción posible para el consumidor. Y obviamente esto comporta una serie de brechas, de cierre de brechas de cara a la conectividad móvil de los colombianos, pues que tiene todavía un camino por andar.
Se desarrollarán nuevas estrategias logísticas para el envío de productos con mayor uso de tecnología blockchain de cara a poder agilizar, digamos, y poder cumplir con esa expectativa que tiene el usuario, que lo decía la profética, ahora ya realmente lo que se espera es que me llegue el mismo día que compro. Entonces, ¿cómo alimento, digamos, la maduración del sistema logístico a través de tecnologías para que eso sea posible? Será una prioridad. Se acelerará el uso de aplicaciones obviamente de inteligencia artificial para hacer todo el track de la entrega y de la experiencia del usuario. Siguiente. Y bueno, para el 2021 las ventas del comercio electrónico pensamos pues que pueden alcanzar los 4.800 billones de dólares, lo que representa pues un crecimiento del 14.3% frente al año 2020. La participación del comercio electrónico en el total de las ventas minoristas puede llegar a un 20% en el 2021, que implica pues un crecimiento muy relevante de la industria y que seguramente irrigará de muchos beneficios a la economía global. Y estas son las proyecciones de crecimiento globales por categorías. Para el 2021, la moda seguirá siendo la categoría de mayor crecimiento, con un 14%, seguida por alimentos y cuidado personal. Lo que les decía, ya está empezando a apropiarse en temas de todos los días el intercambio digital, lo cual es muy positivo y es una tendencia mundial que seguramente ha venido irrigando las dinámicas de comercio en Colombia y que nos parece importante destacar. Muchas gracias por esta invitación, por permitirme contarles pues todo lo que estamos trabajando al interior de la Cámara, cómo estamos estructurando, digamos, un entendimiento de las cifras del sector, de cómo se comporta el sector, de cuál es su contribución a la economía, para poder articular acciones con gobierno nacional y desarrollar este ambiente regulatorio favorable al asentamiento del comercio electrónico. Muy bienvenidos a este evento y de verdad nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. Tenemos una pregunta para que nos ayudes, por favor, con la respuesta y es, ¿cuáles son los principales frenos digitales que debemos superar para crecer más el e-commerce? Mira, yo creo que son varios. En cada eslabón de la cadena de valor tenemos rutas de trabajo. Yo creo que la conectividad móvil es uno de los frenos que debemos superar. La conectividad además irrigada en todo el territorio nacional, no solamente en el desarrollo de los centros urbanos más importantes, que es donde ahora ha tenido énfasis el comercio electrónico, sino buscar que pueda darse también en la ruralidad, ¿cierto? Empezar a generar estas dinámicas digitales. Sin duda, el tema de inclusión financiera es un tema a trabajar. Todavía, digamos, no tenemos una apropiación de productos financieros transaccionales. La Banca de las Oportunidades nos dice que el 84% de la población colombiana tiene un producto financiero, pero lo importante es que ese producto financiero tenga vocación transaccional, porque si no, no nos sirve para hacer comercio electrónico. Entonces, eso creo que también es muy importante. La apropiación de habilidades digitales, del entendimiento de habilidades digitales, de tener una ruta, digamos, de perfiles que nos permitan aproximarnos a esos contenidos de una manera intuitiva y clara, pues va a ser muy importante. Y sin duda la maduración de nuestro sistema logístico y la interoperabilidad que se dé entre las diferentes modalidades, pues va a permitir el desarrollo y el despliegue del comercio electrónico en el país. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación de estar acá y por el apoyo en la organización del evento. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego Bueno, y que tengan un muy buen evento. muchísimas gracias.